13 programas con este de los buenos al Prado. Y hay gente que asocia el número 13 a la mala suerte, pero hoy yo creo que tenemos suerte. Venimos de una semana con Marcos Suárez, que bueno, se ganó la vida jugando al fútbol evitando goles. Y esta semana hacemos un cambio drástico y tenemos a Miguel Linares, que se ganó la vida metiéndolos. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero de todo, como ya te comenté, siempre os dejo medio minuto para que os presentéis. A aquella gente que nos conoce, yo creo que, bueno, tú serás de los más reconocidos, pero bueno, aún así te dejo medio minutín para que expliques ahí dónde jugaste, por qué se te conoce y demás. Bueno, pues como bien decía, soy Miguel Linares, exfutbolista profesional y bueno, he tenido la suerte de estar hasta los 38 años viviendo de esta bonita profesión, entre otros clubes importantes, pues el Real Oviedo, que es por lo que me conocéis allí en Asturias. Jugué también en el Real Zaragoza, en el Elche, Salamanca, Alcoyano, Barbastro, Huesca, bueno, en el Utebo y en el Fuentes, que fueron mis inicios, el equipo de mi pueblo. Y nada, a tu disposición. Bueno, pues vamos a empezar por, como siempre pasa, por el principio. ¿A ti de dónde te viene la pasión por el fútbol y cómo fueron esos inicios en el Fuentes, en tu pueblo, jugando en categorías inferiores? Sí, yo soy el pequeño de cuatro hermanos, somos tres chicos y una chica y bueno, mi hermano mayor tiene 8 años más que yo y siempre jugó a fútbol sala. Es verdad que también hizo sus pinitos en el fútbol 11, pero él desarrolló, bueno, todo el tiempo que jugó a fútbol sala, llegó a jugar en Liga Nacional incluso, o sea, a buen nivel. Y tenía pues eso, 8 años más que yo y para mí era pues la persona en la que yo realmente me fijaba, era muy buen jugador y yo siempre iba detrás de él y luego en el garaje de mis padres pues siempre estábamos aporreando la puerta. Tengo un hermano que tiene un año más que yo también y estábamos todos los días ahí dando pelotazos en la puerta y desde que apenas tengo uso de razón, bueno pues me recuerdo pegar un balón, la verdad. Y tú, de pequeño, bueno, eres zaragozano, pero bueno, esto no tiene muchas veces nada que ver. ¿De qué equipo eras tú de pequeño y quiénes eran tus ídolos futbolísticos? Yo siempre, evidentemente, he sido del Real Zaragoza. Para mí, claro, ahora mismo lleva 12 años en Segunda División, pero el Real Zaragoza es uno de los grandes del fútbol español. Solo tienes que ver su palmarés. Tiene 6 Copas del Rey, tiene una Recopa de Europa, tiene varios títulos aparte y desde luego que cuando yo era crío era, bueno, pues de los mejores momentos del fútbol del Real Zaragoza pude disfrutar mucho y desde luego que, bueno, pues todos los futbolistas que pasaban por aquí eran mis ídolos y un ídolo fuera del Real Zaragoza para mí siempre ha sido Raúl González Blanco, porque ha sido ese delantero, bueno, de hecho debutó en Zaragoza y si no me equivoco también se retiró. Su último partido lo jugó en la Romareda y es de esos delanteros que, bueno, que a mí me han marcado, que no lo destacaría en nada, pero que lo hacía todo bien. Un currante, luego tenía calidad, humilde y ya te digo, para mí Raúl ha sido un gran referente. Y bueno, vengo apreciando una cosa curiosa, que es que muchos defensas, de los que juegan de defensas, me dicen que cuando eran chavalitos jugaban de delanteros y metían muchos goles. ¿Tú siempre jugaste de la punta o te Sí, probaron en otras posiciones? En Oviedo, precisamente con Fernando de Hierro, jugué pues 14, 15, 16 partidos en banda izquierda. Es verdad que en mis inicios, bueno, pues yo siempre he jugado en zona de ataque. Yo hasta segundo año de infantil incluso fuimos campeones de España a fútbol sala. Yo tardé mucho en pasar a fútbol 11 pero siempre metía goles. En fútbol sala metía muchísimos goles y luego pasé a fútbol 11 y siempre he marcado goles, por lo tanto siempre he estado cerca de la portería. Es verdad que alguna vez he jugado tirado a banda y en el fútbol profesional en Oviedo precisamente fue en el equipo que más jugué en esa posición. Pero sí, sí, yo defendía, pero siempre cerca de la portería. Y claro, tú te vas haciendo mayor, ya juveniles. Un delantero centro, cuando llega a juveniles,
¿Le da un poco de vértigo el salto de saber que ya vas a dejar enfrentarte a centrales con tu edad y te vas a encontrar gente que tiene 10, 12, 13 años de experiencia y crees que da un poco de vértigo ese salto al fútbol senior? A ver, digo, si no lo das con 16 años, que lo di yo. Yo con 16 años no había cumplido 17, debuté en tercera división con el equipo de mi pueblo y desde entonces, pues bueno, ya no creo, si no recuerdo mal, algún partido sí que volví al juvenil, pero la temporada siguiente ya hice pretemporada y ya estuve en el equipo de tercera división y la verdad que no, a mí no me dio vértigo porque siempre me sentí muy arropado por el equipo. Bueno, estabas acostumbrado cuando eras pequeño a jugar con gente mayor también, porque siempre que destacas un poco, bueno, pues no te importa meterte con los más mayores. Yo recuerdo incluso a fútbol sala que por varias veces éramos infantiles y íbamos a torneos de cadetes y los ganábamos también. O sea, no sé, estaba acostumbrado a jugar con gente más mayor y la verdad que nunca me paré a pensar que iba a jugar con gente mayor y como los de mi alrededor, de mi equipo, también eran mayores, pues siempre Sí. te sentías protegido. Sí. Y bueno, tú ya lo mencionaste, del Fuentes pasaste al Utebo, fue una etapa breve y luego llegas al Deportivo Aragón, filial del Zaragoza. ¿Cómo de especial fue para ti, siendo del Zaragoza, que después de tantos años, sin además estar en la cantera, por así Sí. decirlo, del Zaragoza, pensasen en ti para el filial cuando ya estaba en segunda B? Sí, desde luego que fue bonito, pero bueno, es verdad que aquel año acabo yo con 31 goles en tercera división, tenía ya 20, 21 años yo, si no me equivoco, y bueno, tenía varias ofertas, tenía varios filiales pendientes, pero claro, yo era zaragocista y yo donde siempre soñé jugar era el Real Zaragoza. Es verdad que esa temporada, bueno, hicimos playoff y todo a segunda división y perdimos la eliminatoria con el Real Madrid y Castilla, que, bueno, podríamos decir que yo creo que el 90% de aquel partido del Real Madrid-Castilla fueron internacionales y, por supuesto, han vivido del fútbol, bueno, y algunos sigue viviendo. Y, y desde luego que no fue el año idílico, había mucha competencia, no jugué mucho, pero bueno, apenas estuve un año y ya está. O sea, contento por haber estado. Me hubiera gustado estar más años, pero es lo que pasó. Y en esas categorías, segunda B, que ya, bueno, hay equipos con más presupuesto, ¿tú qué crees que es lo mejor de formarte en un filial en esas categorías y la mayor desventaja? Lo mejor, pues que estar siempre, bueno, pues muy cerca del fútbol profesional. Cuando estaba yo, el Real Zaragoza acababa de ganar la Copa del Rey, ganó la Supercopa de España ese mismo verano ante el Valencia, o sea que estás a un paso del fútbol profesional. Alguna vez ibas a entrenar con, bueno, pues con todos esos cracks, que me acuerdo que estaba el Guaje Villa, estaba, bueno, pues había un equipazo en primera división. Y lo malo es que cuando eres un filial sabes que, bueno, pues los equipos expertos, bueno, más veteranos siempre juegan sus bazas, que es la intensidad, porque se da por hecho que, bueno, pues que los del filial son futbolistas que están menos hechos, que están menos maduros, pero bueno, hay de todo. Hay futbolistas más hechos, futbolistas, bueno, más inexpertos y muchas veces, bueno, pues esa falta de... Y se ve cuando se sube a segunda división, por ejemplo, los filiales que duran poco porque, bueno, luego te enfrentas a un equipo ya más hecho, Sí, como suele ser la segunda división y, bueno, sí, normalmente bueno, sacan ventaja. sí, eso a los filiales lo que tú dices les pasa, que tienen, se les Sí. ve que tienen calidad y tienen días muy buenos, Mucha calidad, sí, pero hay están días que ceñidos tienen... quizás muy centrados en un sistema de juego que prevalece el del primer equipo, por si tienen que tirar de futbolistas de esa Sí, cantera y bueno, al final también los filiales, como es normal, se trata de formar futbolistas, evidentemente ganando si puede ser, pero yo creo que ante todo está el formar a los futbolistas. sí. Y bueno, tu siguiente paso fue ir directamente a un Huesca, que bueno, el Huesca, la realidad del Huesca por aquel entonces era muy distinta, o Sí, sea, no, nada que ver, nada que ver. nada que ver. ¿Te dio un poco de reparo ir a jugar al Huesca por la rivalidad que hay con el Zaragoza? ¿O en aquel entonces, como el Huesca todavía no había dado el salto
al fútbol profesional, no te daba tanto, no había tanta intensidad en esa rivalidad. Sí. No, nada que ver porque yo he jugado contra el Huesca en tercera división, he jugado contra el Huesca en segunda B y he jugado contra el Huesca en segunda A. Ahora mismo, desde luego, que es un club importante dentro de lo que es Aragón porque ha hecho las cosas muy bien en el tema deportivo, ha tenido varios ascensos a primera división, pero no tiene nada que ver con aquel Huesca y no. Vamos, no fue nada dramático ni un cambio. Ahora yo creo que sería, pero bueno, Sergi Enrich fue futbolista del Oviedo, fue Sí, futbolista del Zaragoza y ahora está en el Huesca. sí, sí, Tampoco, no es esa rivalidad que puede ser un Oviedo Sporting, por ejemplo, que Oviedo Sporting llevan pues toda la vida. El Huesca, con todos mis respetos, lleva apenas ya, pues 10 12 años mirando de tú a tú al Real Zaragoza. Tampoco, sí. ya te digo que esa rivalidad aquí tampoco existe. Sí, bueno, aunque Sporting Oviedo esta temporada, pero bueno, de eso, de eso, Bueno, de eso vamos a son cosas hablar. que pasan. Sí, de eso vamos a hablar después, lo tenemos ahí reservado. Bueno, y lo que hablábamos, tú pasas por el Huesca y luego vas al Barbastro, que bueno, el Barbastro ahora no suena mucho porque llevo 2 años ellos jugando contra el Barcelona en Copa. Sí. Y alcanzas dobles dígitos goleadores en lo que era Segunda B, pero venías de unos años que no habías logrado tener la continuidad que tú deseabas y meter goles. ¿En algún momento dudaste de tus capacidades para meter goles en esa categoría? Y si No, ese año del Barbastro te cambió la perspectiva respecto a tus aspiraciones? no, yo, a ver, yo siempre he tenido claro que el que tiene gol tiene gol. Y es verdad que en Zaragoza B hice 2 goles. Y si no me equivoco, fue la primera jornada en Girona y la última en Benidorm, que jugamos y ganamos 0-2. Y luego marché al Huesca y es verdad que allí creo que hice 2 goles en Copa Federación o una cosa así, pero no me terminaba de encontrar cómodo y por eso en diciembre, bueno, pues me llamó el Barbastro, que tenía de entrenador a David Navarro, que fue con el que estuve 2 temporadas antes con el Utebo, que hice 31 goles. Y yo tenía claro que yo seguía teniendo gol porque el gol, como digo, lo tienes o no lo tienes. Y yo desde que era un niño, pues siempre he metido muchos goles y la verdad que eso, bueno, pues se nota. Y no, nunca dudé, sino sí que pensé que no estaba en el sitio indicado, que muchas veces pasa. Y bueno, después de esa temporada, bueno, ya se te abrió la lata de los goles y luego no se cerró. Te fuiste al Alcoyano, por primera vez saliste de Aragón y bueno, anotaste 15 goles y jugasteis Sí. playoff. ¿Cómo es para un futbolista que lleva toda la vida en Aragón, jugando cerca de casa, dar ese paso de salir de tu comunidad, jugar en un equipo de otra comunidad? ¿Y cómo recuerdas aquella temporada en la que sigues con continuidad fuera de Aragón? Sí, pues lo primero, bueno, me llamó Bordalás, que era el entrenador de Alcoyano entonces, y me llamó ya, pues antes de pretemporada, tenía varias cosas del grupo 3 que entonces era un grupo muy potente, y me llamó el míster, y bueno, a mí siempre que un entrenador me ha transmitido esa confianza, porque me ha pasado varias veces a lo largo de mi carrera, pues decidí ir para allá, y la verdad que fue una temporada espectacular. El principio, la verdad que fue, fue difícil porque mi mujer estaba embarazada de mi primera hija, marché yo solo, bueno, la primera experiencia fuera de casa, luego vino mi mujer, también lo pasó mal al principio y bueno, son momentos duros, son momentos duros en los que te haces plantearte el si aguantar o el volverte a tu casa y jugar en tu casa, pero vamos, pudimos aguantar, hicimos una gran temporada y bueno, nos quedamos a un pasito del ascenso y a raíz de ahí, bueno, pues estuvimos muchos años fuera de casa. Precisamente, tú ya lo mencionaste, yo lo tenía aquí guardado en la recámara, coincidiste con Bordalás, que Bordalás es un entrenador que yo creo que nadie puede dudar de su eficacia y su calidad como entrenador, pero es un personaje muy controvertido por su forma de ser, su forma de competir. Tú, cuando lo tenías de entrenador, ¿él cómo era? ¿Y qué crees que le hace tan diferente para hacer proezas, como por ejemplo la que hizo esta temporada con el Getafe? Pues yo creo que sigue siendo el mismo. Es un entrenador que le saca el 120% a todos los futbolistas. A los datos y a los hechos me remito. Cogió el Getafe en segunda división casi en descenso y lo ascendió. Cogió al Alavés, un equipo humilde, y lo ascendió. Cogió un Valencia, bueno, pues sin grandes
cualidades en cuanto a lo futbolístico, pero lo metió en Copa del Rey, en la final de la Copa del Rey y no la ganó, pues bueno, pues porque en la tanda de penalti los futbolistas del Valencia no estuvieron acertados, pero podía haber hecho campeón de la Copa del Rey al Valencia en unos años muy complicados para el Sí. Valencia. Es más, Es un es lo más cerca que puedes estar de ganar una Copa del Rey. O sea, No, no, perderle está a una claro, tanda de penaltis es está una claro, está moneda al claro. aire, sí. Sí, y yo a mí me hace gracia cuando le critican por su fútbol, por su... Es que no sé cómo decir, a mí el juego bonito sí, me gusta mucho, pero claro, estoy convencido que a Bordalás le gustaría entrenar al Madrid y poder jugar bonito, o entrenar al Barça y poder jugar bonito. Pero cuando te tienes que adaptar, lo que no puede ser es que te tengas que adaptar a jugar como quieren los equipos grandes para que los equipos grandes te ganen. Él utiliza sus armas. Es que a mí me parece un poco surrealista. O sea, yo juego como yo entiendo que tengo que jugar para ganarte y te gano y me criticas porque te gano porque juego así. Pues modifica tú, intenta ganarme a mí. Y yo por eso nunca he compartido esas críticas, nunca, ya te digo. Sí. O sea, Está claro que siempre. si no existiese Bordalas, nunca hubiésemos visto a Cristán Suche delantero, por ejemplo. Sí, bueno, pero entre otros muchos. Yo creo que Bordalás ha hecho futbolista a muchos jugadores, que los ha puesto y ha confiado en ellos. Y ya te digo, a mí esa crítica que siempre, o esa etiqueta que se le ha puesto, pues para nada estoy de acuerdo porque lo que te digo, yo creo que siempre lo dicen cuando pierden. Cuando le ganan 3-0 al Getafe, nadie critica a Bordalás. No, no. Pero cuando Bordalás te gana, bueno, me sabe mal y pues parecen pataletas de niño pequeño en el fútbol profesional que, mira, cada uno saca sus Sí. armas y Bordalás las saca y a los números me remito. Ese año, con el Alcoyano, sus 15 goles, evidentemente no pasaron desapercibidos y por primera vez desde el salto al fútbol profesional a la antigua U de Salamanca. ¿Cuáles son las mayores diferencias que notaste a nivel competitivo de la antigua Segunda B a la Segunda División en ese momento? Nosotros en el Alcoyano, la verdad que éramos un equipo súper intenso, que físicamente pasábamos por encima a todos los rivales, que acabamos el partido, íbamos 2-0 y seguíamos apretando arriba. Pero cuando llego a Salamanca y veo cómo va el balón de lado a lado, yo decía, ostras, volaba el balón. Todo el mundo jugaba dos toques, la velocidad del balón es algo que me impresionó muchísimo y yo decía, pero ¿cómo va? O sea, es algo, ya te digo, que los primeros entrenamientos se lo llevo grabado a fuego de cómo se movía el balón, de rápido por el suelo a dos toques, un fútbol súper rápido, pero te vas acostumbrando y luego ya forma parte de tu... Tienes que tener un mínimo de calidad, pero forma parte de tu forma de jugar. Y cuando había algún fichaje de segunda B en aquel entonces o de primera ref más reciente, veías que subían y conducían y les decías que no, que no, que no. Que el fútbol profesional se juega a dos toques. Y aquí el que conduce y el que juega más de dos toques, o es realmente porque eres decisivo y tan desequilibrante que te la puedes jugar, o así no vas a ir. Yo he tenido muchos compañeros que parecían muy buenos y al final, pues otra vez se fueron para la primera ref o segunda ref porque no se adaptaron. Y allí os salváis, tú metes 10 goles en tu primer año de fútbol profesional y el que llega a mitad de temporada es Jorge de Alessandro, que Jorge de Sí. Alessandro tiene una imagen generada por, obviamente, por su participación en el Chiringuito, que muy purista, unas reflexiones muy profundas sobre el fútbol. Más allá del personaje que tiene televisivo, ¿cómo era como entrenador? Es que no es un personaje, ¿eh? Es que no es un personaje, es que en el vestuario es así, ¿eh? Es que es una persona que te llega al corazón, que te convence desde, es verdad, que argentino, parece que a la forma de hablar, que le mete mucho romanticismo, pero es que es así, ¿eh? Es que yo lo Sí, digo, es que pero yo lo... además, él su fútbol es muy dista mucho de lo argentino. O sea, Sí, 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 Ruggeri pero y él yo, son las dos puntas. sí, pero yo lo veo en el Chiringuito, cuando lo veo, porque tampoco lo veo todos los días, y, y es que es él, es que es Jorge de Alessandro dentro de un vestuario. O sea, yo creo que vino a falta de 10 11 jornadas y si no me equivoco ganamos 5 o 6, empatamos 1 o 2 y perdimos 1 o 2, ¿eh? O sea, necesitamos a alguien que revolucionara
la situación y lo dijo, no tengo tiempo que perder, de momento van a jugar los que yo sé y el resto se lo tienen que ganar, a los que yo conozco, y así fue. Y bueno, esa temporada pues tú sigues evolucionando, sigues creciendo como futbolista y llegas a un equipo como el Elche, en el que por primera vez en tu carrera logras tener una estabilidad en un equipo continuada. Son 3 temporadas, haces unos números buenos en las dos primeras especialmente. Durante esa época en el Elche, ¿tuviste la oportunidad de dar el salto a primera división o no te llegó todavía en ese momento? No me llegó porque cuando mejor estaba me rompí la rodilla. O sea, yo llevaba 9 10 goles mitad de enero, febrero, y el equipo había despegado ya para arriba bueno, pues en una desgraciada jugada contra el Barça B, pues choco con Montoya, rodilla con rodilla, y bueno, se me rompe todo el lateral externo, se me arranca la inserción del bíceps femoral, bueno, pues un destrozo tremendo. Y estuve 7 meses recuperándome, vuelvo a la temporada siguiente, el día que debuto contra la Almería marco gol y a los 3 o 4 meses la misma jugada en el campo de los pajaritos, un balón largo, yo meto la puntera y cuando tengo el pie apoyado el portero me da una patada en la rodilla y me la vuelve a romper. O sea, fue un desastre y en esa segunda lesión es cuando echaron a Bordalás y ya, bueno, pues me recupero y esa tercera temporada que estoy es el Elche de los récords. Que Sí. fuimos 42 jornadas líderes, ascendimos a falta de 4 o 5 jornadas con Fran Escribá y bueno, tuve la suerte de poder borrar un poco esas dos pesadillas que había tenido y disfrutar de un ascenso a Primera División. Tú, como futbolista, ¿qué es más complicado? ¿El miedo a volver a lesionarte o el miedo a tener, o la situación, no el miedo, vamos a decir, la angustia de tener una mala racha goleadora? Hombre, depende a lo que llames una rachada goleadora. Yo siempre lo digo, yo dentro de un campo, si no me equivoco, solo he llorado una vez. Y fue después de marcar un gol, precisamente en Elche, la última jornada de esa tercera temporada que ya habíamos ascendido. Marqué un gol y yo sabía que era mi último partido y fui a buscar una camiseta que, bueno, de hecho hay un vídeo, pues está el vídeo por ahí, que ponía gracias porque era para despedirme. Y conforme voy hacia la camiseta, se me viene el mundo encima porque había estado muchos, muchos, muchos meses, entre un año y otro, sin saber si me recuperaría bien, si volvería a ser futbolista profesional, sí, porque claro, yo en 2 temporadas estuve pues 13 14 meses lesionado en un gimnasio tú solo con tu soledad, no apareces en la prensa, no apareces en ningún lado y eso es muy complicado cuando estás acostumbrado, bueno, pues a jugar ahí convocado, siempre tienes alguna entrevista, siempre tienes alguna cosa, es muy complicado y para mí fueron momentos muy, muy difíciles, pero claro, yo siempre tuve la ilusión de seguir y de ser futbolista profesional y gracias a Dios pues pude disfrutar muchos años. Y ese miedo existe. Una vez que estás lesionado, cuando ves Sí, que no recaes, porque por suerte el lateral externo que me rompieron la segunda vez aguantó y no se rompió, solo se rompió el cruzado, que bastante es. sí, sí. Pero, pero quiero decir que no recaí, pero claro, era una situación muy parecida. Y también estuve pues 6 7 8 meses hasta que volví a debutar y Sí, son momentos es complicados. complicado. Sí. Sí, son momentos muy difíciles. Y bueno, tú estás en el Elche, el Elche asciende y te vas al Recreativo de Huelva, que es el decano del fútbol español, otro equipo muy grande. Eh, Ese año en Huelva, ¿tú crees que fue el primer paso para esa especie de segunda juventud que tuviste tú luego de esa época en segunda? Puede ser, yo tenía un doctor en Elche que me decía, mira, los futbolistas sois como los coches, hay tantos kilómetros por hacer y si tú ahora has estado un año sin hacerlo, si te recuperas bien, los vas a poder hacer. Y yo siempre tuve esa mentalidad de que si no había jugado estas 2 temporadas, mi cuerpo no se había castigado, no se había fatigado, no se había machacado. Es verdad que te estás recuperando de una lesión grave de rodilla, pero yo siempre creí en eso y es verdad que, bueno, cuando voy a Huelva pasa más de lo mismo. Yo recuerdo perfectamente, como si fuera ahora mismo, que venimos de Elche después de las celebraciones, después de todo, y al día siguiente me llama Sergi Barjuan, que Mm. está en el Recreativo de Huelva, que había preguntado por mí, que sabía que estaba muy bien físicamente y que le gustaría contar conmigo. Pues no hay nada más que hablar, para allá que voy. Y la verdad que me salió una muy buena temporada
y bueno, pude disfrutar, la verdad que disfrutamos Mm. mucho porque hacíamos un fútbol de ese bonito que se supone que hacen los equipos grandes y nosotros, yo me lo pasé muy bien, la verdad que Mm. disfruté mucho. Y esa temporada metes 12 goles, 10 en Liga, 2 en Copa, y esos 2 en Copa tienen un poco de, Casualmente, casualmente, tienen gracia de cara al futuro, porque claro, tú la temporada siguiente acabas en Oviedo y esos 2 goles en Copa los metes para eliminar al Sporting, que bueno, el Sporting que no sube esa temporada, está con Sandoval, pero ya tenía a Stepovic, a Lekic, era un equipo, Iván Hernández. ¿Tú crees que ese doblete tuvo algo que ver en tu futuro? nunca lo pensé, la verdad, nunca pensé esto que me estás preguntando ahora, nunca lo pensé, pero yo siempre digo que mi historia de amor con el Oviedo comenzó 2 años antes de que yo lo supiera, porque estando en el Elche, el bueno de Pelayo Novo, que en paz descanse, bueno, pues venía del Oviedo y el Oviedo estaba pasando pues por la crisis que estuvo a punto de hacerlo desaparecer y puso en la pizarra que quien quisiera echar una mano al club, que bueno, comprando acciones. Y si no me equivoco, esto te lo digo porque se lo escuché, yo no me acuerdo, pero se lo he escuchado a Pelayo contarlo después, 2 personas nos apuntamos allí para comprar acciones. Y yo compré acciones del Oviedo sin conocer el Oviedo, sin saber en qué categoría estaba, sin... Y siempre lo digo, que mi historia de amor con el Oviedo comenzó 2 años antes de que yo lo supiera. Y claro, es lo que hablábamos. Tú llevabas 5 temporadas en segunda, habías metido más de 30 goles en esas 5 temporadas y vuelves a dar un paso atrás que luego resultó ser un paso al frente, pero es un paso que hay que atreverse a dar, porque mucha gente cree que cuando estás en el fútbol profesional y vuelves a la segunda B, tienes mucho más que perder que Sí, ganar. sí. ¿Tú qué te llamó de ese proyecto y si te dio miedo en algún momento dar, por así decirlo, ese paso atrás? A ver, el miedo siempre existía porque yo sabía que si en vez de 30 goles que marco, bueno, pues hago 10 y no se sube, pues puede ser que a lo mejor mi carrera en segunda división hubiera dicho hasta aquí. Pero lo primero que me llamó la atención fue la insistencia del Oviedo. Yo siempre digo, yo estaré eternamente agradecido a Carmelo del Pozo, que era diciembre, si no me equivoco, con el Recre íbamos líderes y ya estaba llamándome para ir a Oviedo. Yo decía, pero no me lo puedo creer que yo vaya líder, que estemos pensando en ascender y me esté llamando un equipo de segunda B, algo no cuadra. Y fue muy insistente, estuvo todo el año dando la vara y a él se lo he dicho muchas veces y le he dicho muchas veces público que siempre le estaré agradecido de ser tan pesado. Si Carmelo del Pozo no hubiera sido tan pesado, yo probablemente no hubiera acabado en el Oviedo y di ese paso atrás, pero para mí es la mejor decisión que he tomado en mi vida, sin ningún tipo de duda. Y bueno, tus números en la primera temporada del Tartiere, pues son de otra dimensión. O sea, tu llegada, tu impacto fue tremendo. De hecho, hacían reportajes tuyos, hay uno del Sport, por ejemplo, y de las, que te comparaban en la carrera de la Bota de Oro con Cristiano y con Sí, Messi. ¿Tú qué crees que ocurre? Porque tú viviste la cara de tener una mala racha, pero te digo, esa otra cara que es preciosa para los delanteros, que es cuando todo lo que tocas va a gol. ¿Qué crees que ocurre? ¿Tú crees que es confianza? ¿Que sí, es todo. un momento de forma? Tú cuando eres consciente de que tienes ese poder, ¿cómo lo gestionas? Sí, a ver, los psicólogos deportivos, bueno, a mí me ha tocado trabajar con psicólogos deportivos porque es una profesión en la que, bueno, pues te pueden llegar a entrar las dudas en muchos momentos. Lo llaman estado de flow. Es ese momento en el que estás, pues, que dices que sí, que como tú quieras, dámela que la meto. O sea, que me viene por la espalda, no te preocupes, le daré con el tacón y seguro que, no sé, es un momento y un estado en el que no hay nada que se ponga por el medio, que te atreves con todo, que puedes con todo, que recuerdo hasta chutar desde el centro del campo, que no sale un gran disparo, pero bota delante del portero y se le mete por encima. No sé, hice 3 hat-tricks seguidos como local. Remataba bien porque remataba bien, remataba mal porque justo en ese momento al rematar mal le pegaba un bote y le hacías una vaselina al portero. La verdad que, bueno, es muy bonito vivir ese momento
pero yo siempre trabajé con exigencia. O sea, yo he sido muy autoexigente y yo sabía que, o yo mismo pensaba que si por mucho llevara 20 goles y yo el domingo no marcaba, la semana siguiente el míster tenía motivos para dejarme en el banquillo. Y creo que esa autoexigencia es lo que me llevó a no relajarme nunca y a estar siempre pues queriendo más y más. Y una cosa que es muy curiosa, que hay muchos clubes, pues, hay mucha gente que juega en muchos clubes, pero hay una cosa bastante curiosa que pasa con algunos, el Oviedo es uno de ellos. ¿Qué tiene el Oviedo para que muchos de los jugadores que sin ser de allí ni haber se criado en su cantera, cuando llegan allí generan un sentimiento por el club que a veces da la sensación de que los haces, tú los sientes como del Oviedo. O sea, pasa con Toché, pasó con Toché en su momento, contigo, y ahora actualmente pues pasa con muchos. Colombato tú lo ves y se mata por el equipo, Dani Calvo, esta gente. ¿Qué tiene el Oviedo para que engancha tanto a los jugadores? No lo sé, a ver, yo creo también que va en la personalidad del futbolista también, en el de involucrarse. Yo eh, estuve 4 años en Oviedo y si no me equivoco estuve 2 veces en Gijón. Y porque hasta que me enteré poco a poco me fui metiendo y enterando de toda la historia que había habido y todo lo que había sufrido el Oviedo. Yo llegué a un momento que, ostras, yo no tenía ni una camiseta roja, ni un jersey rojo en el armario, ni... Y es verdad, ¿eh? Porque nunca me había pasado, pero cuando te cuentan la historia, cómo ha sido, lo que has sufrido, lo que se han reído de al lado, lo que han intentado humillarte, tía, no sé, cuanto más lejos estoy, más asturiano me siento, más oviedista me siento. Y desde luego que me llegué a meter muchísimo, muchísimo en la película hasta el día de hoy, que para mí Oviedo es mi segunda casa. Estuvimos hace poco en Semana Santa y sigo yendo por allí y la gente me recuerda con un cariño espectacular, al igual que mi familia, mi mujer y mis hijos, cada vez que digo de ir a Oviedo, pues evidentemente es un sí. Y evidentemente aquella temporada, tu primera temporada, tuvo un colofón que para los ovidistas ya es inolvidable. De hecho, algunos hablaban de cerrar el círculo contra el mismo rival. No se pudo dar este fin de semana, pero bueno, Sí. ahora hay unos playoffs por delante. ¿Tú qué recuerdas de aquella tarde mágica para el ovidismo en Cádiz? Y si tienes alguna anécdota de la celebración. De la celebración, no sé, la verdad que no, seguro que tendré alguna, pero claro, han pasado 10 años ya y ahora mismo no te sé decir, pero yo recuerdo que el equipo fue con muchísima confianza, sabíamos que solo teníamos que hacer un gol, habíamos hecho muchísimos goles ese año y solo teníamos que hacer un gol porque sabíamos que haciendo un gol, bueno, pues por mucho que te empatasen, el tiempo iba a correr a tu favor en la prórroga. Bueno, todo eso lo teníamos claro y sobre todo eso, la confianza el día anterior, pues con Arturo y Joaquín del Olmo jugando una pachanga con nosotros. No sé, había un ambiente espectacular y yo creo que había un ambiente, un sentimiento de confianza de que va a salir bien. Y al final, bueno, pues el fútbol es un estado de ánimo y cuando tú te lo crees y confías tanto en ti, bueno, pues estás mucho más cerca de conseguir el objetivo. Sí, y subís y ya. Pasa una, si no me equivoco, subís vosotros, pasa una temporada y a la temporada siguiente se da ese ansiado momento después de tantos años que tú mencionaste, baja el Sporting y vives un derbi asturiano. Tú ya me comentas que ya te habían hablado mucho de cómo era la rivalidad. Eh, Antes hablábamos de la rivalidad Huesca-Zaragoza. ¿Tú crees que es una rivalidad de las más encarnadas que tú has vivido? ¿Y Sí, sin duda. cuál es el derbi que recuerdas con más cariño siendo tu jugador del Oviedo? Sin duda, pero es que la historia también, yo creo que habla por sí sola. Son dos equipos que se han enfrentado muchas veces, dos equipos muy importantes, con una masa social los dos increíble, unas aficiones increíbles. Y entiendo, están a 30 kilómetros, entiendo que esa rivalidad, bueno, pues siempre que sea sana es muy bonita, lo que digo yo, siempre que sea sana. No sé si siempre ha llegado a ser sana o no, eso ya cada uno
que hable por lo que ha vivido y desde luego que, bueno, los partidos fueron muy especiales, tanto el del Molinón con ese gol de Toché bueno, que todos recordamos, como la vuelta que, bueno, que vinieron desde México la familia de Arturo Elías, teníamos a todo el mundo allí, bueno, el estadio a reventar y por cómo se dio remontando, bueno, día de esos de Asturias con lluvia, con... La verdad que fue espectacular y, bueno, pudimos disfrutar de aquella tarde. Y vosotros en aquel derby que remontáis, que bueno, es lo que tú dices, empieza el Sporting ganando, si no me equivoco, metió Johnny, Johnny. y luego Mosa, un hombre que no metía goles, que no, o sea, un Sí, buen sí. lateral izquierdo. ¿Cómo, qué le decís después del partido? Y él, un tío que se sacó dos Sí, sí. zurriagazos por la escuadra y levantó pues uno de los partidos más importantes de aquella temporada para el Oviedo y bueno, y para el Sporting porque tampoco ascendió. Sí, pues no recuerdo lo que le decíamos, pero pues imagínate que no sé si habría marcado, hasta entonces no sé si marcó después, pero marcó dos goles y yo creo que todo el mundo lo recordaba como el derbi de Mosa. Tú dices el derbi de Mosa y evidentemente todo el mundo sabe cuál es, además es que marcó dos golazos, bueno. Lo que se vivió aquella tarde fue muy bonito, de lo que yo siempre digo que cualquier futbolista que empieza de niño sueña con jugar tardes así y con vivir esos momentos. Y bueno, ya lo dijiste tú antes, que metiste en tu despedida de Elche y en Oviedo también se da la casualidad de que en tu último partido metes. ¿Tú ya sabías cuando metes ese gol que te ibas a ir o todavía no lo sabías? No. ¿Y por qué se acaba esa relación tuya idílica con el Oviedo? Pues yo no solo es que marcara mi último partido, sino que marqué en el último balón que toqué con el Oviedo. O sea, porque al día siguiente un amigo me dice, oye, ¿sabes que tu último balón que tocaste acabó en gol? Y dije, "Pf, es que no podía cerrar la etapa de otra manera, porque acto seguido me cambia a Anquela. O sea, ya no volví a tocar un balón. Y no, yo contaba con continuar. De hecho, yo me voy de vacaciones y no deshago ni el piso. Yo dejo todas las cosas en el piso porque yo lo único que quería era continuar allí, pero bueno, es verdad que no se dio la oportunidad. Yo creo que Toche tiene apenas 2 o 3 meses menos que yo, estábamos dos delanteros de 36 años, él con contrato, no sé si es que ahí al club le dio ese vértigo, pero claro, yo venía de hacer una muy buena temporada, en principio yo partía de suplente porque Toche, bueno, pues estaba bien, pero se lesionó, empecé a jugar, jugué casi 40 partidos, hice 10 goles y la verdad que me esperaba el poder continuar, pero siempre lo digo, creo que es el destino, que todos tenemos un destino marcado y yo si hubiera seguido en el Oviedo estoy convencido que no hubiera podido jugar en el Real Zaragoza. Y para mí jugar en el Real Zaragoza fue un sueño cumplido, desde luego. Y claro, tú después de eso te vas al Reus y tenías una fijación, le volviste a meter gol al Sporting en el Molinón. ¿Te quedó la espinita de decir, joder, le metí con el Recreativo, le metí con el Reus, pero nunca fui capaz de meterle con el Oviedo? ¿Te quedó la cosa de meter un gol al No, Sporting con el Oviedo? no, me hubiera gustado, pero como me hubiera gustado marcarle, yo qué sé, más goles al Almería o al Cádiz, Sí. pero no, me quedo esa espina. Creo que jugué solo 2 partidos, bueno, pues no se da. Al final yo lo único que quería era que el equipo ganara y por supuesto que te gusta marcar, pero el equipo está por delante de todo. Sacamos un empate en el Molinón, ganamos en el Tartiere, tampoco podía exigir más. Ya lo comentaste, tú, pues eso, desde pequeño en Zaragoza y logras jugar en Zaragoza al final de tu carrera. ¿Cómo valoras tus últimos años en Zaragoza? Y ahora tú que estuviste dentro y ahora lo ves desde fuera, ¿qué crees que le falta al club para lograr establecerse en la pelea por el ascenso? Pues no lo sé, a ver, yo lo viví de una manera espectacular, yo lo viví, recuerdo como si fuera ahora mismo la llamada de mi representante diciéndome que lo había llamado el director deportivo del Real Zaragoza que querían contar conmigo. Para mí a raíz de ese día no había otro objetivo que fuese jugar en el Real Zaragoza, aparte del Reus estábamos viviendo la situación que estábamos viviendo, tan desagradable y bueno,
Yo incluso me planteé en las oficinas para decirles que perdonaba todo lo que me debían, pero que yo quería marchar y no me dejaron salir. Al final, bueno, pues el juez de la liga terminó por sacar al Reus de la competición, por todos los problemas que había y con esa libertad pues yo pude firmar por el Real Zaragoza, que ya te digo, era mi sueño desde que tenía, bueno, uso de razón. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de presente, años ya después de tu retirada. ¿Cómo se ve el fútbol desde la cabina de radio? Bueno, a mí me gusta el mundillo. Llevo 3 años ya en Radio Marca, colaboro también con Aragón Radio y Aragón Televisión y la verdad que me gusta, ¿no? Tienes esa presión, sufro mucho porque sufres mucho también, Sí, al pero final claro, te tocaron unas temporadas que fueron sí, sí, sí. complicadas. Llevamos 2 años sufriendo muchísimo y la verdad que... Pero bueno, es otro punto de vista. Yo siempre lo digo, yo hablo y cuento por lo que yo he podido vivir. No todo el mundo estaba allá abajo, no todo el mundo ha tenido esa sensación, no todo el mundo lo puede contar como lo podemos contar los que lo hemos vivido y hemos jugado. Y la verdad que me gusta ese mundillo. Y bueno, hace unos meses tienes una declaración por ahí que dijiste que tú querías que subiese en Elche y Oviedo. Uno Uno ya, ya subió. uno ya se te cumplió. Y otro tiene el playoff, ahora empieza esta semana ya, ya cuando suba esto sale el viernes, ya al día siguiente ya hay partido. ¿Qué opciones le ves al Oviedo del playoff? Y esta no la tenía preparada, pero como esto todo pasó de ayer para hoy, si crees que la falta de Luis Suárez puede ser más bien una distracción que tanta ventaja. No, que va, que va. Yo, es que casualmente esa situación yo la viví con el Zaragoza. Es que Luis Suárez no pudo Con jugar el el mismo, playoff. sí, sí. Es que no Es que pudo por jugar eso el te lo iba a playoff. preguntar, Y sí. cuando he visto la noticia, he dicho, bueno, pues ahora otro club es el que va a tener que llorar y yo me alegro mucho porque quiero un montón a Luis Suárez, que se vaya con su selección y que no juegue contra el Oviedo. Me alegro un montón porque creo que es un futbolista tan determinante. De hecho, al Oviedo creo que le ha hecho 3 goles este Sí, año. sí, los 3 goles que le metió el Almería los metió O Luis Suárez. sea, es un futbolista tan determinante que el Almería sin Luis Suárez es, a ver, para mí es menos Almería. Desde luego que Hombre, tiene sí, sí. jugadorazos, tiene presupuesto para eso y para más, pero es que el Oviedo lo veo un equipo muy hecho. Desde la llegada del nuevo míster no se ha perdido. Bueno, yo confío. Siempre digo que para ascender en un playoff primero has tenido que perder otro, como nos ha pasado a todos. El Oviedo lo perdió el año pasado Mm, y confío que este sea el año. Vale, y bueno, ya que a lo mejor hay gente del Sporting escuchando esto, yo te voy a preguntar por las dos partes. El Sporting, que tiene una temporada y unos años similares al Zaragoza, con ese playoff del año pasado, fue un año así que salieron las cosas. ¿Tú qué crees que necesitan clubes como el Zaragoza y el Sporting para eso, para lo que hablamos, para estar donde merecen y provocar un cambio en esta dinámica que les tiene más cerca de la primera ref que de la primera división? Pues no lo sé. A ver, yo puedo hablar por el Real Zaragoza. Yo tanto esta pretemporada pasada como la anterior, a mí me parecía que tenía un equipazo. Es que hace 2 años te viene Sinan Bakis, que viene de marcar 12 goles con el Andorra, que lo quiere media primera división y media segunda división. Te viene Michael Mesa, te vienen futbolistas Sí, que en sí. principio son diferenciales. Esta temporada pasada, lo mismo, es que Akeche venía de marcar 12 goles. Es que te vino Samet Bagdad, que el club hizo una apuesta importante y al principio parecía, bueno, que iba a ser el año. Te viene Soberón, que hace un temporadón, pero se te lesiona 4 meses. Es verdad que la actualidad del Sporting no lo he seguido, pero seguro que ha tenido también desgracias en forma de lesión, que no lo sé. Yo solo sé que en pretemporada el Mirandés no tenía jugadores para jugar partidos y está jugando el playoff. Sí, sí, sí. Yo cuando dicen que es un proyecto, ¿no? Que hace falta 2, 3, 4 años para... Es que no me lo creo. Es que no me lo creo porque es que el Y Mirandés no te... menos en segunda. Claro, y menos En en segunda primera, y ya. menos equipos con tanta historia como llevan. Claro. Y tanta historia que tienen. Pues es empezar bien, coger futbolistas con carácter ganador.
de los de verdad y, bueno, pues que respeten las lesiones, que se hagan las cosas bien, porque si algo bueno tienen estos clubes es que la que no falla siempre es la afición y tener a la afición de tu lado, eso es muy importante. Y bueno, ya las dos últimas de la parte de la entrevista, luego pasamos al cuestionario. La primera es si te planteas ser entrenador en un futuro. Ya pasaste por Tengo, el tengo el, jugador, tengo el título de periodista. entrenador, pero ahora mismo no se me pasa por la cabeza. Estoy muy bien, como te digo, en los medios de comunicación, me sigo viendo vinculado al mundo del fútbol, además al fútbol profesional, porque claro, vienen compañeros que han estado o que están en otros equipos y siempre estás por allí con ellos o los vas a ver o... Me gusta este mundillo y a día de hoy no tengo intención de, salvo que viniese algo inesperado, pero claro, Sí, cuando no lo estás buscando, normalmente estas cosas tampoco suelen venir. claro. Y la última que bueno, es un poco más a modo de juego. De lo que tú hayas visto esta temporada. Tú si pudieses, esta pregunta tiene su miga, porque bueno, es lo que hablábamos antes. Hassan se fue de Oviedo, del Sporting al Sí, Oviedo, sí. Dubasín se fue del Oviedo al Sporting, Doctor luego del Oviedo al Doctor. Sporting. Tú si pudieses coger un jugador del Sporting para el Oviedo de cara al playoff y un jugador del Oviedo para el Sporting de cara a la próxima temporada, ¿qué cambio sería el que harías? Pues es que ahora mismo me pillas porque es verdad que al Sporting lo he visto muy poco. Eh, no sé quién decirte. Juan Otero me parece un futbolista muy importante y un muy buen jugador. No te sabría decir, ¿eh? No te sabría decir. Sí, bueno, nos quedamos con Otero, vale. Otero, por Y ejemplo. al revés. Y al revés, que no quiera en el Oviedo y lo mande para el Sporting. Bueno, eso Hombre, claro, sí te yo soy del gusta. Oviedo. No te voy a mandar a Cazorla, por supuesto. No, no, ya, ya. A alguien que ves que, pues lo que le pasó a Duasín. Mm, tampoco te sabría decir. Vale. Tampoco te sabría decir. Bueno, Te, pues te- te ahora, puedo sí. contar, si quieres, una anécdota con un sportinguista ilustre y, y que yo siempre digo que es de las camisetas que con más orgullo he regalado y fue después del derby en casa, que ganamos 2-1. Yo salgo a hacer la entrevista y en estas viene Kini. Y me da la enhorabuena, me da un abrazo, estamos hablando un poco, me dice, oye, ¿no te sobra una camiseta? Y me quedo así y digo, ¿cómo que si me sobra? Me quité la camiseta y se la regalé y siempre digo que es de las camisetas con más orgullo que he regalado porque eh, más allá de los colores, yo a Kini también lo conocía antes de estar en Oviedo, de haberme enfrentado alguna vez y eso y era de esas personas que, como te digo, más allá de los colores se hacía querer. Y para mí siempre digo que Kini me pide una camiseta, pues es algo que, bueno, pues que siempre podré presumir con orgullo de lo que pude vivir. Bueno, la verdad que una muy buena anécdota para cerrar la parte de la entrevista. Y ahora vamos a pasar directamente al cuestionario que es la pachanga. Bueno, Miguel, la pachanga. 10 preguntas, van enfocadas al fútbol asturiano. Tú, bueno, viviste segunda B, tienes algún rival allí y a ser posible siempre buscamos respuestas asturianas. Si no te sale un jugador asturiano, pues un jugador que haya compartido equipo contigo o aceptamos pulpo como animal de compañía en este caso. Así que allá vamos. La primera, bueno, esta cae de cajón. Equipo favorito de Asturias. Real Oviedo. Cuando tú jugabas en el Oviedo, el mejor jugador al que te enfrentaste allí en Asturias a nivel regional. El mejor jugador al que me enfrenté. Ostras, que no recuerdo. Estás hablando de todos los rivales de Segunda B y... Sí, alguno que recuerdes que os daba mucha guerra. Pues no lo sé. Luego fue compañero mío en el Real Zaragoza, Guitián, por ejemplo. Mm. Estaba en el Eh, Sporting ¿Tu campo favorito? Tartiere. ¿Un entrenador de tu etapa en Oviedo? Un entrenador, por cómo era y cómo es como persona, Fernando Hierro. ¿Un futbolista que tú consideres que esté infravalorado En el Real Oviedo ahora mismo, o que jugase contigo de tu época? que jugase conmigo.
Ostras, no te sabría decir, ahora mismo. Me vienen muchos nombres, pero no sé, no te sabría decir. Vale. El equipo que más os costaba visitar. ¿Qué más nos costaba visitar? No sé, no sé. Es verdad que con el Sporting B empatamos a cero en el Molinón. Si te refieres de aquella temporada o de todas, No, claro, puede ser en que del general, ¿eh? fútbol, es que del fútbol asturiano no No, si sé. no, si no podéis responder con fútbol en general, que os costase visitar cuando tú estabas en Oviedo, puede ser, yo qué sé, Ah, el... vale. No sé. Alcorcón era un campo complicado, por Hmm. ejemplo, pero para el Oviedo y para muchos. ¿A qué jugador asturiano te gustaría volver a ver en activo, que esté retirado? En activo, a Michu. Para ti, ¿quién es el mejor futbolista asturiano de la historia? Yo, a ver, habrá muchos, Sí. pero yo creo que tenemos la suerte de poder seguir viendo lo que es Santi Cazorla. Bueno, hilando esta pregunta, ya me imagino quién va a ser uno, pero si tuvieses que hacer una selección con tres jugadores asturianos, ¿a qué tres escoges? De siempre, Sí, puedes coger de siempre. Cazorla, Michu y el Guaje Villa, por ejemplo. Y la última de todas, tú ahora estás sin equipo, trabajas en Radio Marca, pero si pudieses fichar un jugador para el Real Zaragoza, que es tu equipo, ¿a quién ficharías? Jugador asturiano, Sí. a Cazorla. Bueno, pues perfecto. Ya acabamos la pachanga, acabamos la entrevista y nada. Ya solo nos queda despedir. Lo primero de todo, darte a ti las gracias, Miguel, porque no todo el mundo accede a entrevistas de este tipo y pues es un gusto haber compartido esta charla contigo. Y nada, te dejo mandar un mensaje, despedirte antes de dar el colofón final. No, nada, darte las gracias a ti también por este rato. A mí todo lo que sea hablar de fútbol y sobre todo también si repasamos una carrera en la que tanto he disfrutado, bueno, pues para mí es un placer y nada, mandar un abrazo enorme a toda la afición carballona, que seguro que este es el año, estoy convencido y ojalá lo podamos celebrar en unas semanas. ¿Te atreves a decir un resultado de este partido de ida? Que va a Es ser que me vale, dificilísimo. es que me vale 0-0-0-0 en la prórroga 0-0 y pasar. Y a la vuelta, en la Y la siguiente final igual. eliminatoria, y en la siguiente eliminatoria lo mismo, todo 0-0, que no encaje el Oviedo. Si el Oviedo no encaja, está en primera división. Perfecto. Pues nada, hoy acabamos con este capítulo de Los Buenos al Prado. Es un gusto haber podido disfrutar de la compañía de Linares. Esperemos que lo disfrutéis mucho y pues como ya sabéis, como siempre, nos vemos la semana que viene, viernes a las 5 de la tarde, como todas las semanas, en Los Buenos al Prado.